Bienvenidos, amados, bendiciones de parte del Señor. Le damos gracias a Dios por esta nueva transmisión, por darnos la fuerza, la vida y la capacidad de poder estar con ustedes transmitiendo esta poderosa enseñanza, la mente de Cristo. Este es nuestro video número 2 y queremos darle gracias a Dios por sus vidas, por aquellas personas que están recepcionando con un buen corazón esta palabra, con un entendimiento abierto. Los bendecimos de parte del Señor nuestro Dios, sean bendecidos. Amén. Tu casa sea bendecida, que la bendición de los cielos sea siempre sobre tu territorio, sobre tu terreno, sobre tu tierra, sobre tu casa. Le vamos a dar toda la adoración a Dios en esta mañana, toda la gloria a Dios en esta mañana. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, declarando que el Espíritu Santo traerá la capacidad de entender y que el Espíritu Santo formará en cada uno de ustedes lo que Dios se ha propuesto hacer. Amén. Así que, amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos enseñas, nos guías, nos consuelas, nos direccionas, nos fortaleces. A través de tu Espíritu Santo podemos adorarte, conocerte. Podemos, Señor, entender la revelación de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, declaramos que aquella obra maravillosa que Él ha empezado en cada corazón se perfeccionará hasta su segunda venida. Padre, gracias por la iglesia en el mundo entero. Bendícela. Bendice las naciones de la tierra. Bendice nuestras naciones. Bendice nuestras casas, nuestras familias, como hasta hoy, Señor, lo has bendecido. Estamos agradecidos con tu bondad. Amén. Ayer hablábamos acerca de 2 de Corintios capítulo 2, verso 16, la base bíblica con la que hemos iniciado. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo, lo expresa el apóstol Pablo. Luego vimos ayer cómo Dios toma de sí mismo, Efesios capítulo 1, verso 4, lo vimos ayer en el video anterior, y de sí mismo desprende un hombre espiritual. Esto es un misterio revelado realmente, por la palabra revela este misterio. Dios toma de sí mismo y hacer y crear, son dos conceptos diferentes. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27 nos enseñan la diferencia entre hacer algo y crear algo. Dios hizo al hombre, pero también creó al hombre. Cuando hizo al hombre, Dios tomó de sí mismo, porque Efesios habla que estábamos en Él y en Él fuimos tomados. Dios desprende de su propio espíritu una sustancia de sí mismo, y a través de desprender esa esencia de Dios mismo, hace al hombre espiritual, lo que el apóstol Pablo llama el hombre espiritual o el ser espiritual. Amén. Hace el ser espiritual. Y luego Dios, Génesis 1:27, que es cuando dice que creó varón y mujer, lo que hace Dios es que después de crear ese ser espiritual, ese hombre espíritu, vamos a usar el término bíblico, el hombre espiritual, el hombre espíritu, cuando Dios lo saca de sí mismo, ese hombre espiritual poseía, y esto es importante entender, poseía la capacidad de amar, poseía justicia, eternidad, poseía la santidad, poseía la paz, poseía el gobierno, poseía autoridad, poseía la unción, poseía todo lo que Dios en sí mismo es. Recordemos que fue desprendido de Dios mismo. Ahora Dios necesita tomar ese hombre espiritual e introducirlo a la tierra. Amén. E introducirlo al plano natural. Sabemos que los espíritus necesitan un cuerpo para poder gobernar, un cuerpo para poderse manifestar, para poderse mover. Por eso es que fue necesario que Dios, siendo espíritu, se hiciese hombre, se hiciese ser humano a través de Jesucristo, ¿verdad? Se convirtiese en hombre para Él poder introducirse en la tierra. Dios no podía simplemente, no es que no pudiera, Dios lo puede hacer todo. Pero como es un espíritu, Él no podía ingresar a la atmósfera terrenal sin un cuerpo, ¿verdad? Sin un cuerpo para darse a conocer. Necesitó Dios, siendo espíritu, un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo llamado Jesús, un cuerpo hijo. Necesitó ese proceso
para poderse dar a conocer, para poder dar a conocer su propósito y para poder obviamente desarrollar sus propósitos, su destino aquí en la tierra. De igual manera, cuando Dios crea al hombre espiritual de sí mismo, al hombre espíritu, quien poseía prácticamente los atributos de Dios o las cualidades de Dios, ahora Dios necesita introducir ese hombre espíritu al plano terrenal para que ejerza dominio, para que ejerza control. ¿Dominio sobre qué? ¿Control sobre qué? Recordemos que Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 nos hablan acerca, al igual que Apocalipsis, nos hablan acerca de la caída de Luzbel. Luzbel ya había sido desterrado del monte de Dios, Edén. Luzbel ya estaba gobernando sobre la tierra, obviamente no estaba ejerciendo autoridad, no estaba ejerciendo señorío, estaba ejerciendo poder, pero no señorío. Pero por lo tanto, entonces Dios necesitaba que la tierra fuese gobernada. Por esa razón es que cuando tú lees Génesis capítulo 1, verso 28, la orden que Dios le da a Adán en la parte física es: gobierne la tierra, señoréela, sométala. Ahora la pregunta importante aquí es, y de esto no quiero ahondar, pero es bueno esta pregunta: ¿qué sentido tiene Dios que le diga a Adán que someta la tierra? ¿Acaso luego Dios no creó la tierra? Luego la tierra no estaba sujeta, no estaba sometida. Sabemos que Dios es el creador de la tierra. ¿Por qué necesitó Dios crear un hombre para que sometiera la tierra? Amén. Entonces entendemos que es Lucifer, Satanás, ya estaba gobernando sobre el plano terrenal. Es decir, él no estaba gobernando, perdón, él estaba ejerciendo su poder sobre la tierra, su influencia más bien, su influencia sobre el plano terrenal. Él no gobernaba, él gobernó en el momento en que Adán le cede el gobierno que Dios le había entregado. Ahora Dios necesita someter la tierra que está bajo el control, que está bajo la influencia más bien de Satanás. Para ello Dios toma el ser espiritual que él creó y introduce su mano y toma de la parte física de la creación, toma de la creación el polvo de la tierra. Al tomar el polvo de la tierra, Dios ahora necesita introducir ese ser espiritual que contiene las cualidades de Dios que mencioné y necesita introducirlo en la materia física del polvo de la tierra para crear un ser humano, el cual se llamaría Adán. A través de ese hombre espiritual y parte natural, Dios necesitaba, cuando hablo de parte natural, me refiero a parte de la creación, amén. Entonces Dios necesitaba hacer ese ensamble y ese ser espiritual introducido en esa materia física llamada polvo de la tierra. A partir de allí sería el complemento de un ser que gobernaría la tierra, que gobernaría las naciones, que sujetaría la maldad, que sujetaría el pecado, amén, a través de todo lo que Dios había introducido. El elemento más bien, es decir, la acción que Dios usó para que hubiera ese empalme entre el hombre espiritual y el polvo de la tierra, lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Dios sopló, el aliento de Dios salió de él, que era ese hombre espiritual, fue hecho aliento ese hombre espiritual, y cuando Dios sopla sobre la materia física llamada polvo de la tierra, a través de ese soplo sale el hombre espiritual y se introduce dentro de la materia física, y a partir de ese momento la materia física cobra vida. A partir de ese momento la materia física se hace eterna. A partir de ese momento la materia física se convierte en gobernador, se convierte en señor, se convierte en líder, se convierte en fructífero, se convierte en un multiplicador, se convierte en un generador de amor, en un manifestador de paz, en un ser eterno ahora en la tierra. ¿Por qué? Porque recibió vida por el hombre espiritual que era sacado de Dios mismo, que fue introducido a través del aliento de Dios. Ahora, muy bien, una característica importante para resaltar acerca de la transición tan fuerte que hubo, el compacto tan fuerte que hubo, lo que se introdujo a la materia física, era la capacidad intelectual de Dios en una persona. Y esto es importante resaltarlo.
no solamente entró vida a esa materia física, por favor entendamos, entró prácticamente lo que es la cualidad de Dios, porque ese ser que entró a la materia física fue desprendido de Dios mismo, Efesios 1:4. Entonces entendamos que la característica principal era el intelecto tan grande que adquirió esa naturaleza de la creación llamada hombre o polvo de la tierra. Amén. Veamos que sin el espíritu eso era simplemente polvo, pero cuando el aliento entra, el hombre espiritual entra y gobierna a esa materia se vuelve existente, se vuelve vida, se vuelve eternidad y bueno, todo lo que mencioné. Ahora, en Génesis capítulo 2, verso 20, leemos lo siguiente: Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo. Note la capacidad intelectual. Note la capacidad intelectual, la capacidad en el cerebro, en la mente de este hombre en el cual había Dios introducido, en el cual Dios se había introducido a sí mismo. Note la capacidad intelectual al punto de que este hombre le coloca el nombre o le pone el nombre a todos los animales sin repetir nombre. No solamente a los animales de la tierra, sino que a los animales del cielo, al ganado del campo. Note esa capacidad, qué mente se necesita para poderle poner nombre a todos los animales, qué nombre se necesita para poder identificar cada animal. ¿Qué mente se necesita para poder identificar cada animal? ¿Qué mente se requiere para poder no confundirse y contar aún los mismos animales y no dejar un solo animal sin nombre? ¿Qué mente se necesita para poder gobernar a Satanás como estaba predestinado a Adán a hacerlo? ¿Qué mente se requería? La mente de Dios. La mente de Dios fue impresa en la naturaleza del polvo de la tierra, y cuando nosotros vemos a Adán gobernando sobre la tierra, no era un ser humano común y corriente, era un ser humano que poseía el intelecto, el pensamiento, los designios, los deseos, la voluntad, la eternidad, la santidad de Dios mismo por haber sido extraído de él mismo. Aquí vemos en Génesis 2:20, aquí vemos la perfección del conocimiento que tenía Adán, amén. Ahora, no solamente era ponerle nombre a un animal. Todos sabemos que la palabra de Dios enseña que cuando hay un nombre sobre una persona, un nombre sobre un territorio o un nombre sobre un animal, inmediatamente el nombre determina el carácter y la identidad de aquello a lo que nosotros bautizamos. Es decir, por eso es que ves en la Biblia que Dios cambiaba el nombre de Abraham por Abraham. No era lo mismo Abraham que Abraham. Cuando Dios llama a Abraham es una cosa, pero cuando le hace la transferencia a Abraham, le cambia el nombre, el carácter, la identidad, la vida y etcétera de este hombre al que se le cambió el nombre cambia completamente. Es lo mismo lo que hizo Adán. Adán pone el nombre a los animales, pero no solamente pone un nombre, sino que establece un carácter, establece una identidad y establece un propósito sobre esos animales. Esa es la razón por la cual el león, esa es la razón por la cual el águila, esa es la razón por la cual la vaca y todo ello tienen su carácter determinado, su identidad determinada y su propósito determinado. Porque esa es la característica importante de ponerle nombre a algo. Y Adán fue el encargado. La Biblia no dice que fue Dios. La Biblia dice que fue Adán. Y también la Biblia resalta que hasta el día de hoy el nombre que Adán le puso a los animales, ese es el nombre de ellos. Entonces estamos viendo que cuando Dios le pone cuando Adán le pone los nombres a los animales, no era simplemente ponerle un nombre, sino que también era marcar un carácter, marcar un propósito y marcar una identidad. Ahora, ¿quién le puso nombre a la tierra? ¿Quién le puso nombre al polvo de la tierra? Dios. Dios lo llamó Adán. Amén. Adán. Y cuando tú buscas la palabra Adán en hebreo, prácticamente Adán en el hebreo nos traduce algo así como una genética, como un código genético. De hecho, la palabra Adán en la expresión hebrea es ADN. Amén. Y cuando Dios creó tanto al varón como a la mujer, Génesis capítulo 5 nos revela que ambos se llamaban Adán, ambos se llamaron Adán. Ella nunca se llamó Eva, ella se llamó Eva después del pecado,
Y Eva nunca se lo puso Dios. Eva fue el nombre que le puso Adán. Cuando Adán le pone Eva a su mujer, crea un carácter completamente diferente, una identidad diferente a la original que Dios había puesto. Por eso es que en Génesis capítulo 5 vemos que ambos, tanto el hombre como la mujer, se llamaron Adán. Y ese nombre Adán fue el nombre que Dios le dio, ADN, un código genético, un código, una naturaleza genética, una naturaleza que estaba compuesta por Dios mismo, porque Adán tenía todos los componentes de Dios mismo, tanto Adán hombre como Adán mujer. Amén, es importante entender ello. Entonces, el nombre Adán no es un simple nombre hebreo, de hecho ni siquiera es un nombre hebreo, porque no había nacido la cultura hebrea. Recuerden que la cultura hebrea viene tiempo después de Adán. Adán no era hebreo, Adán no era judío, Adán no era colombiano, Adán fue un ser diferente creado por Dios con una naturaleza única, con una naturaleza exclusiva, la misma naturaleza de Dios, puestos en un jardín del Edén. Ni siquiera fueron puestos literalmente sobre toda la tierra, sino sobre el jardín que estaba en el oriente en la tierra para que se enseñorearan y gobernaran. Entonces Adán representaba la genética, si lo pudiéramos decir. Adán representaba, por esas razones que tú ves, que cuando Pablo habla del último Adán, haciendo referencia a Jesús, la razón por la cual Jesús pudo victoriar, liberar, perdonar y cumplir el objetivo del propósito fue usando su propia sangre, la sangre de Jesús, código genético, ADN, amén. Eso es lo mismo con Adán. Adán era el código genético de Dios, amén. Entonces ese nombre representaba carácter, identidad y propósito, pero desafortunadamente Adán pierde aquella posición, número 1. Número 2, pierde la capacidad intelectual. Número 3, pierde el carácter divino. Número 4, pierde aquella mente divina. Número 5, pierde aquella identidad. Y número 6, pierde aquel propósito que estaba impreso en su naturaleza, impreso en su nombre. ¿Cómo lo perdió? La Biblia registra en la escena completa en el libro de Génesis capítulo 3, algo que iremos desarrollando aquí en adelante. Solamente quiero dejar hasta este punto. Dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es importante entender la manera en que Satanás, que era esta serpiente, introduce una nueva naturaleza mental. Y eso es importante entenderlo. La manera en que Satanás logró cambiar la mente que tenía Adán, cambiar la esencia que tenía Adán y cambiar los atributos que tenía Adán en sí mismo fue a través de establecer una naturaleza mental, o fue a través de establecer una nueva mentalidad sobre este hombre, y este hombre Adán la reproduciría completamente sobre toda la humanidad. Este pensamiento mental o esta mentalidad que introdujo Satanás a Adán, esta era contraria completamente a los pensamientos de Dios. Esta era contraria completamente a los pensamientos de Dios. Y una de las características más importantes que Satanás usó para poder hacer que el hombre adquiriera una naturaleza contraria, una mentalidad contraria, un pensamiento contrario y una naturaleza mental opuesta completamente a Dios, consistía en que el hombre violase completamente el vínculo o la conexión que tenía con Dios. La intención de Satanás era una, y lo vamos a hablar en la próxima enseñanza. Satanás venía a establecer lo siguiente. Recuerden que el hombre espiritual fue introducido a través de aliento a la parte física, material llamada polvo. Ahora tenemos el complemento de un ser espiritual en la tierra, con un cuerpo físico, pero un ser espiritual. Ahora Satanás necesitaba desvincular, abrir la mente de ese hombre para que la esencia espiritual saliese de él. Amén, la esencia espiritual saliese de él, que era la esencia que le daba vida, e introducir en él un nuevo carácter, el carácter perverso de Satanás. Y esa es la razón por la cual dice que Adán muere espiritualmente cuando desobedece. Estaremos hablando de ello, si Dios nos permite, en nuestra próxima transmisión. Bendiga a alguien con esta enseñanza, abra su corazón para ella. Dios los bendiga. Si usted puede, por favor, reproducir esta palabra en el corazón de algún entendido, amén, en el corazón de alguien que quiera entrar
a libertad mental, a libertad en su espíritu, a plenitud en Cristo, y para que toda esta iglesia del Señor pueda entender lo que es poseer la mente de Cristo. Bendiciones para todos, les amamos. Apóstol Henry Camacho, Ministerios Casa de Gobierno. Un abrazo.